Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un gran placer, como siempre, reencontrarnos en esta nueva edición de El Islam Responde para hablar sobre el profeta Adán, con él sea la paz, el primer hombre y el primer profeta. Para ello, obviamente, vamos a hablar con el Sheikh Abdul Karim con preguntas acerca del profeta, como por ejemplo, cómo aparece Adán, la paz sea con él, qué sabía Dios que los ángeles no sabían y que justificaba la creación de Adán. ¿Hay evolución o creación repentina de la nada? Una buena, interesante pregunta. Y otras preguntas que le haremos al experto del programa, Sheikh Abdul Karim. Salam alaikum, Sheikh Abdul Karim. Alaikum salam wa rahmatullah. Bueno, sobre los profetas vamos a hablar en estos programas y es importante saber un poco el tema de Adán como el primer hombre, primero por la discusión que se da sobre el origen del hombre y que obviamente una de las preguntas que constantemente se hace uno sobre su pasado es de dónde venimos. Además del origen del universo, una de las preguntas es justamente cómo aparece Adán. ¿Cuál es la teoría coránica del Islam, de la sunna del profeta acerca de Adán, Sheikh Abdul Karim? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Bueno, en el caso de Adán, lo vemos como un profeta, el Islam lo reconoce como un profeta. En otras tradiciones, en la tradición judeocristiana, Adán es el primer hombre, pero no necesariamente es un profeta, aunque hay una visión diferente, digamos, porque en la tradición judeocristiana Adán recibe una suerte de castigo, digamos, por el pecado original y desciende a la tierra y ahí comienza un camino de sufrimiento y padecimiento y de purificación a través de ese sufrimiento y de preparación para la venida, bueno, en el cristianismo va a ser Jesús y en el judaísmo va a ser el pacto y la alianza de Dios a través del cumplimiento de la observancia de ese pacto y esa fidelidad del pueblo de creyentes en él, el que va a ir, digamos, generando las condiciones de salvación y demás, pero de Adán y con relación a la profecía de Adán no se habla. Pero sí en el Islam lo considera Adán el primer profeta y recibe la guía de Dios, la revelación, y cuando él desciende a la tierra, Dios le dice que recibirás, digamos, la guía de mi parte, y él va a ser el primero que la recibe. Con respecto a la creación de Adán y la importancia, digamos, si Dios quiere, vamos a ver en una serie de programas la vida de los profetas. La importancia que tiene hoy en el pleno siglo XXI el tema de la profecía y los profetas es fundamental. La óptica o la visión del Islam y del Corán acerca de los profetas, que no es la misma que hay en la Biblia, que tiene similitudes y tiene diferencias, y las diferencias son muy importantes porque en el Corán los profetas son modelo y son guía, son maestros y son autoridad plena, digamos, para la guía del ser humano. Son los referentes donde nosotros debemos extraer el aprendizaje para vivir y para llegar a la plenitud de nuestra capacidad y a nuestra máxima felicidad. Bueno, Adán es creado digamos, en la tradición islámica es el primer hombre, Adán y Eva, los primeros hombres, al igual que en la tradición judeo-cristiana. Y la creación de Adán lo que muestra, por empezar, es que la naturaleza humana es de una doble composición. Material, por un lado, de arcilla en términos coránicos o bíblicos, y por otro lado del espíritu llamado el soplo de Dios o la creación divina en el ser humano. Digamos que de acuerdo al Corán, el Corán nos dice que es de otra naturaleza, distinta a la material, ¿no? Esa composición de espíritu y de materia, digamos, va a ser nuestra esencia. Nosotros no somos meramente, digamos, seres materiales, no somos meramente seres animales, sino que tenemos una distinción fundamental. Y esa distinción, ya veremos si comienza en un momento o el hombre es plenamente una criatura absolutamente diferenciada del animal, no hay ningún proceso de evolución, sino que es creado en un instante. Bueno, eso después, como dijiste, lo podemos ver un poco más en profundidad. Bueno, Sheikh Abdul Karim, en el Corán se habla de un diálogo de Dios con los ángeles, en donde antes de la creación de Adán, los ángeles, un poco pidiendo la filosofía de la creación de un nuevo ser, argumentan algo y hablan de algo, conocían algo
los ángeles, por lo que Dios dialoga con ellos y les responde de alguna forma el porqué de la necesidad de crear Adán. ¿De dónde sale esta cuestión, digamos? ¿Qué era lo que no sabían los ángeles y que justificaba la creación de Adán, según Dios? Cuando Dios crea a Adán, dice a los ángeles que va a crear un sucesor, a los ángeles y a los genios les dice que va a crear un sucesor en la tierra, un representante en la tierra, un califa en árabe. Inni ja'elu khalifatan fil ard, dice, yo voy a establecer un representante en la tierra, un sucesor. Y los ángeles preguntan a Dios que, digamos, vas a establecer a alguien que va a corromper y va a derramar sangre en la tierra, diciendo que nosotros te adoramos con una alabanza plena y te santificamos. Nosotros no corrompemos, ni derramamos sangre, ni desobedecemos. Por lo tanto, ¿cómo es el tema de Adán, digamos, para esta misión y para esta categoría? Todavía, evidentemente, Adán todavía no había manifestado su condición espiritual y su sabiduría y su conocimiento y los dones más poderosos que Dios le otorga, que son los espirituales y el conocimiento pleno de todos los nombres de todas las cosas, y con lo cual muestra a los ángeles una realidad muy superior. Entonces, el hombre es nada menos que representante de Dios, está por encima de los ángeles, y los ángeles están al servicio de este ser humano, y la razón que se ve en el Corán para ello es que Dios le va a decir a los ángeles que les informe a ellos los ángeles les informen a Dios acerca de los nombres de las cosas, que tiene que ver con los atributos de Dios. Todas las cosas son creadas por Dios, y todas las cosas tienen en un grado una manifestación de los atributos, la esencia y los atributos de Dios. En el sentido que son creados por Él, existen y como tal son ese ser es dado por Dios, y las características del ser con los atributos divinos, de poder, misericordia, bondad, sabiduría, etc. Pero la plenitud de estos atributos la tiene Adán. O sea, los ángeles tienen un conocimiento y ellos dicen y confiesan que no conocemos sino lo que tú nos has dado a conocer, y no llegamos a conocer a ti, a tu esencia y a tus atributos en la medida de este ser que has creado. Entonces le dice Dios a Adán que infórmale de los nombres que ellos no pueden y no saben, digamos, hasta no tienen ese nivel de conocimiento, y Adán les informa, y ellos entonces, de alguna manera, es la primera vez. Después, a lo largo de la historia, según hadices, Dios también le va a seguir mostrando a los ángeles la categoría superior del ser humano, sobre todo a través de los mejores hombres y seres humanos que hay en la historia de la humanidad. Y entonces los ángeles, Dios le ordena a los ángeles prosternarse en señal de servicio y de ayuda y de, digamos, de subordinación al ser humano, a este ser humano perfecto. Entonces los ángeles efectivamente lo hacen, y en la historia del Islam y de los profetas vamos a ver que los ángeles todos están al servicio de los creyentes y en especial de los profetas, hasta incluso el arcángel Gabriel o el Miguel o los grandes arcángeles, incluso el arcángel de la muerte. Todos están al servicio de los profetas y todos les obedecen. Y entonces, bueno, esta es la filosofía. En ese momento hay un ser que es Iblis, que no se prosterna, y que es un genio y que adoraba a Dios, y por su gran adoración, por su larga adoración incluso, de alguna manera estaba entre los ángeles o con los ángeles, pero él no se va a prosternar y va a discutir con Dios, que bueno, ese es otro tema. Pero lo cierto, para concluir esta pregunta tuya, es que Adán entonces es representante de Dios, y después, y que Dios de entrada dice que establece un representante en la tierra, de modo que el descenso a la tierra o la aparición en la tierra de Adán no es un castigo en sí, sino que es una misión, y la tierra no representa un lugar, digamos, al que Adán accede como castigo, sino que de todas maneras había sido creado para gobernar en la tierra en nombre de Dios, ¿no? Dios gobierna la tierra, Dios es el creador de la tierra, pero la tierra tiene un representante que va a ser un ser libre, que la va a gobernar en armonía con Dios, en unidad con Dios,
Y bueno, y después ahí ya entramos en la historia de la humanidad. Bueno, Sheikh Abdul Karim, dijiste que un poco la creación de Adán también representaría estas dos dimensiones del ser humano, una material, una espiritual, y la material está representada en la historia que cuenta el Corán con la creación de Adán de arcilla, y en otras aleyas también que se habla de la creación del ser humano en general, sí, de arcilla. ¿Cómo se obtuvo esa arcilla? ¿De dónde salió esa arcilla? Bueno, la arcilla es esa tierra mezclada con agua, digamos que es los componentes, digamos, de nuestro cuerpo. Si analizamos y descomponemos los ingredientes que tenemos en el cuerpo, son todos materia orgánica que proviene, digamos, de los mismos componentes del suelo, del agua, del aire, de las plantas, etcétera, y el hombre en ese sentido es un compuesto de todos esos elementos, digamos, que están en la tierra, pero tiene, como dijimos, ese otro componente que es una existencia, digamos, de otra naturaleza, y que en el Corán se lo atribuye como una creación directa de Dios, no indirecta, digamos, no producto de un proceso, sino de una acción espontánea y directa e inmediata, ¿no? Es decir, sea y es. En principio, aparentemente, los sabios se inclinan por creer de que el hombre es creado no es creado de un ser previo, sino que es creado de la nada. Ahora, y para ello se basan en que en el Corán hay creaciones de este tipo y hay muchas creaciones divinas o con permiso de Dios por parte de los profetas de la nada, de cosas que aparecen sin ninguna cuestión previa. Entonces la posibilidad lógica existe. Pero bueno, hay otra visión que no, que el ser, digamos, el origen del hombre más cercana a esta teoría de la evolución, de que, digamos, hay un desarrollo de un ser. De eso vamos a hablar en otra pregunta, va a ser un pequeño corte. Vamos a una pequeña pausa, quédese con nosotros y enseguida volvemos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente hablando acerca del profeta Adán. Sheikh Abdul Karim, estuviste hablando un poquito sobre esto de la historia del hombre, digamos, y el origen del primer hombre, bueno, en la teoría coránica que habla de Adán, y lo explicaste muy bien. Pero por otro lado se cree, o algunos consideran que el hombre es un proceso, digamos, viene de un proceso, viene de una evolución, viene de algo que no fue desde un comienzo hombre y que supuestamente es un desarrollo hasta llegar a ser hombre. ¿Qué hay de la evolución o la creación repentina de la nada? La teoría según la cual todos los seres, digamos, provienen de unas células originales y se van descomponiendo y dividiendo, y de acuerdo a distintas características o distintas combinaciones se van generando los distintos seres, y que hay digamos, una creación gradual de diferenciación de especies y de distintas criaturas. Es una teoría, digamos, que de acuerdo a esta teoría el hombre es un animal evolucionado y que, digamos, no queda muy claro en esta teoría, digamos, por qué es solamente el hombre el que evoluciona, digamos, y no el resto, y no hay secuencias de seres intermedios, digamos, en pleno proceso de evolución, en distintos grados. Es una teoría y tiene sus complejidades. Digamos, si Dios crea a Adán y a Eva a partir de un momento de este proceso gradual, diferenciando a los homínidos del ser humano, digamos, a partir de la creación del espíritu en el homínido, que lo va a diferenciar como un ser humano en sí completo. Esta es una teoría, pero, como digo, los sabios más, si se quiere, importantes en materia de conocimiento coránico, de teología, de filosofía, sostienen esta creación, digamos, del espíritu en forma directa y que el ser humano es una criatura desde el principio, representante de Dios y creado de la nada. Y por supuesto
y hace su irrupción, digamos, en la naturaleza y en el mundo. Y esto explicaría entonces de que hay una diferencia cualitativa muy importante, no meramente cuantitativa, entre el ser humano y el animal, ¿no? El más cercano al hombre, que sería el mono, es un animal que tiene unas diferencias abismales con el ser humano, en cuanto a autoconciencia, en cuanto a libertad, en cuanto a inteligencia, en cuanto a cuestiones de orden espiritual, a los valores espirituales que encarna. El animal, digamos, no tiene un proceso de desarrollo. El mono sigue siendo el mismo mono que miles o 1 millón de años antes, y en cambio el ser humano tampoco está sujeto a una ley de evolución. Sí, en ciertas cuestiones el hombre evoluciona, pero en las cuestiones espirituales el ser humano, digamos, para su evolución depende de factores constantes. No es que, digamos, una mayor plenitud material me va a asegurar a mí un mayor desarrollo espiritual o ético. No tiene nada que ver. Generalmente las personas más ricas son, digamos, las que están en principio más enfrentadas con los modelos proféticos y con los representantes de Dios en términos generales, de modo que no hay una relación entre ambas cuestiones. El espíritu es una realidad totalmente diferente por naturaleza de la materia, ¿no? Así que bueno. Y otro punto importante es la diferencia, digamos, en la concepción de Eva, ¿no? Porque Eva es creada a la par del hombre, es decir, Eva también es creada del espíritu, y la combinación del espíritu con la arcilla, y tiene, digamos, el valor de Eva y de Adán es por el espíritu. El espíritu no tiene una sexualidad, digamos. El espíritu es una creación directa de Dios, y es esa presencia divina, digamos, que lo hace al ser humano el ser más cercano y directamente, digamos, relacionado con Dios en la creación. El tema del conocimiento, que bueno, en la historia que aparece en la Biblia, el árbol de conocimiento sería prohibido para Adán, y Adán, por ese supuesto primer pecado, estaría condenado y daría origen a toda una historia en el hombre mismo. Y en el Corán es como que se habla de lo contrario, digamos, Dios le enseña el conocimiento a Adán, y Adán, por su conocimiento, es justamente, quizá tiene un estatus superior a los ángeles. Un poco uno de los puntos de distinción es esa. Y el Corán habla de los nombres que Allah le enseña a Adán. ¿De qué se trata eso? En principio hay una diferencia, digamos, completamente, digamos, enfrentada con la noción bíblica, porque en la noción bíblica, como bien dijiste, el árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque por supuesto en la teología judeocristiana hay toda una serie de interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos teólogos van a decir que no es a secas el conocimiento del bien y del mal, sino el creerse que uno es el criterio para establecer el bien y el mal, y te da unas justificaciones, porque así, dicho así, y muchos teólogos, y a lo largo de la historia, muchos han creído que era literalmente el árbol del conocimiento. Y esto es una tradición muy oriental, donde los seres humanos, digamos, siempre están en las visiones orientalistas, y sobre todo en la visión helénica, que es la que predominó en la confección de la Biblia y del Nuevo Testamento, desgraciadamente, alejada del espíritu de los profetas. Y es que los hombres de alguna manera disputan con Dios la divinidad, ¿no? o el gobierno o el dominio. Entonces, esto es el robo del fuego, el robo del conocimiento, y entonces los dioses que son celosos, o el Dios que es celoso, y entonces castiga por ese atrevimiento, etcétera, como si fuera que el hombre puede de alguna manera competir con Dios, ¿no? Y esto es una noción totalmente fuera de la enseñanza profética, donde los profetas son todos siervos de Dios y son obedientes a Dios, y digamos, su elevación, digamos, su estatus elevado parte de esa condición de siervos y esa autoconciencia de ser siervo de Dios y de recibir de Dios el ser y todas las cualidades. Por otra parte, el conocimiento, desde el punto de vista del Corán, no, el árbol no tiene nada que ver con el tema del conocimiento. El conocimiento es una característica del espíritu, y justamente el espíritu que le es dado al hombre en su forma plena lo distingue del resto de los seres,
y entre otras características espirituales está la del conocimiento, la de la sabiduría, y es ese don que lo va a diferenciar y es lo que lo expone y lo que le explica a Dios a los ángeles, que informadme de los nombres si ustedes creen que ustedes pueden representar, ellos confiesan que no pueden. Entonces no tenemos el conocimiento, dicen los ángeles, sino aquellos que tú nos has dado, y evidentemente le ha dado una condición espiritual mayor y más elevada al ser humano. Y con respecto a los nombres que Dios enseña a Adán, eso tiene que ver con digamos, cuando Dios expulsa del paraíso a Adán, a Eva y a Satanás, y por haberse acercado a ese árbol, por haber tentado a Satanás con una mentira, diciendo que ese árbol, digamos, es el árbol de la vida eterna y demás, y le jura a Adán por Dios de que realmente quiere el bien para él y demás. Entonces Adán inocentemente va a comer de él. Ahora, la interpretación de ese árbol en la tradición islámica tiene que ver con algún vicio en el sentido de una pretensión, digamos, de un grado espiritual mayor al que tenía Adán. Algunos sostienen que ese era el rango de profetas más elevados, y en especial del profeta Muhammad y su familia. Y entonces él no debió, digamos, intentar ocupar ese lugar, no le correspondía, y desobedece. Entonces, cuando está en la tierra y Dios le dice que va a recibir de su parte una guía para digamos, encaminarse y para cumplir su misión y para ejercer esa representatividad divina, va a recibir la revelación de una súplica especial en nombre de aquellos que están escritos, nombres que están escritos en el trono de Dios, que son el nombre del profeta Muhammad y su familia, y por la intercesión de ellos Adán va a pedir y va a ser perdonado y va a comenzar su misión, digamos, en la tierra, ¿no?, de representación divina, él y Eva. Ambos se arrepienten y no hay tal cuestión de transmisión de un pecado original, sino que en la concepción islámica y más de acuerdo con el sentido común, el ser humano nace puro, inocente, y los niños y los bebés son símbolo y signo de la inocencia total. Por eso inclusive algunos artistas pintan a los ángeles como bebés, por el grado de inocencia que tienen, y están totalmente fuera, digamos, del mal y el bien, en el sentido de que son puros y son extraordinarios y son realmente manifestación de una pureza sin igual, y es con el tiempo que después el hombre va a empezar a hacer, digamos, hacer acciones buenas, malas, o pecados o no pecados, ¿no? El tema del profeta como un modelo de hombre perfecto, Dios lo crea el primer hombre profeta y lo crea inmaculado, infalible, y todos los profetas del mismo modo, con las perfecciones, digamos, necesarias para llegar a la cima de la humanidad y al último grado de perfección al cual el hombre puede llegar. Este concepto del hombre perfecto además es un tema muy tocado en muchas corrientes de pensamiento, quizás con otros nombres, pero la idea del hombre perfecto, especialmente, bueno, en la mística también se toca mucho. ¿Qué grado tiene ese ser humano perfecto, Sheikh Abdul Karim? El ser humano perfecto, digamos que es la perfección de la humanidad, lo que nosotros debemos, todos aspiramos por naturaleza a esa perfección en realidad es la esencia de nuestro origen y es aquello que aspiramos. Dios crea al ser humano para sí mismo, de modo que lo crea para la perfección absoluta, y nosotros buscamos y anhelamos esa perfección y rechazamos la imperfección. Aquellos hombres que han alcanzado esos grados más elevados, que son los profetas y los imames, algunos profetas han sido imames. En árabe, imam significa el adelantado, el guía, que tiene la misión de llevar a otros hacia Dios, el de ayudar a otros a la perfección, al camino a la perfección, el de guiarlos. No todos los profetas necesariamente van a ser guías en la sociedad, pueden indicar, pueden dar información, etcétera, pero no están dadas las condiciones ni en él ni en la sociedad como para que él realmente haga una transformación social y lleve a una sociedad toda a la realización espiritual individual y colectiva, ¿no? Pero algunos profetas tuvieron este rango
Y entonces se dice en la tradición islámica que hay 124.000 profetas, 313 mensajeros y algunos imames que aparentemente habrían sido, además de los imames que son descendientes del profeta, hay profetas imames como 5 de ellos, seguro que son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, y los descendientes del profeta, que van a ser los encargados de preservar y enseñar y ejecutar el programa del profeta o el Corán, con lo cual tienen que estar a la altura del profeta, y esa es la ley que dice que Dios ha purificado plenamente a Ahlul Bayt, y que además también dice que obedecedme a mí, a mi mensajero y a los que detentan la autoridad, y esta unidad en la obediencia a estos seres, y la explicación del profeta que esos seres de autoridad, digamos, esos que encarnan la autoridad son los imames, y los nombra uno por uno los nombres. Estos son los seres perfectos, digamos, que son modelos de todos los demás profetas y de todos los demás hombres en la tierra. Bueno, te agradezco, Sheikh Abdul Karim. A ustedes también les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento. Estuvimos hablando acerca de Adán en este El Islam Responde. Los vemos la próxima semana. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro sitio web hispantv.com o bien contactarse con nosotros al teléfono que aparece con pantalla. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima.